Aguilera, ex convencional por Rapa Nui. Vamos a continuar este debate por la plurinacionalidad, el territorio, reconocimiento indígena, lo que dijo Chaguán. Tiare, muchas gracias y muy, por supuesto, contento de que esté acá. Yorana Corúa, muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Bueno, vamos primero, acá cada día que comenzamos hay una lista de fake news que desmentir. Todos los días es lo mismo, uno se cansa, uno se aburre, pero parece que no hay otra manera de enfrentar un proceso constituyente que lamentablemente ha tratado de ser ensuciado con barro profundo por parte de los que no están de acuerdo en esto. Sí, bueno, lamentablemente uno de esos, de los temas que han sido muy debatidos, hay mucha desinformación, es precisamente los temas que tienen que ver con los pueblos indígenas. Y el pueblo Rapa Nui que me toca representar, obviamente este va a ser un trabajo arduo, son 2 meses intensos de información, pero hay que hacerlo, es un trabajo que por lo menos a mí me cabe como representante del pueblo Rapa Nui, pero también como ciudadana chilena, de poder informar sobre todo con aquellos aspectos en los cuales tuve mayor participación, que tiene que ver con el Estado regional, con la plurinacionalidad, con los derechos fundamentales, y hay una amplia gama de derechos que han sido incorporados por primera vez y otros que por fin... sobre todo lo que tiene que ver con derechos humanos, por fin nuestro país se pone al día con una deuda pendiente con respecto a dichas materias. Tiare, y en ese aspecto, ¿cómo has visto el pueblo Rapa Nui respecto al vínculo con esta nueva constitución, al trabajo que se desarrolló, a tu trabajo en ella y a estos aspectos que son tremendamente relevantes y que obviamente los influye? Por ejemplo, la plurinacionalidad, y la descentralización. ¿Cómo has visto, cómo sientes tú que está el pueblo de Rapa Nui respecto a estas temáticas? Bueno, el pueblo de Rapa Nui viene debatiendo estos temas hace muchos años. O sea, uno de los mejores ejemplos es que nosotros hoy en día, la Constitución actual, estamos reconocidos como un territorio especial. Eso fue un trabajo de 30 años, por lo menos. Y también poder avanzar en la administración de nuestro patrimonio cultural, por ejemplo, eso también fue un trabajo muy arduamente debatido, de mucho lobby, en todos los gobiernos de turno. ¿Ya? Así llega Rapa Nui a este proceso, así se instala también, y así todos los pueblos. Todos los pueblos hemos hecho un trabajo por separado, hemos tenido muy pocas instancias importantes para poder incidir conjuntamente. Y en este caso el proceso constituyente nos da una oportunidad para trabajar todos los pueblos y poder presentar iniciativas transversales en conjunto. Y eso es lo que ha llamado particularmente la atención. No lo habíamos podido hacer antes porque cada pueblo de alguna forma se tenía que rascar con sus propias uñas. Y eso con respecto al pueblo de Rapa Nui, bueno, el pueblo de Rapa Nui tiene particularidades que nos han permitido también avanzar, por ejemplo, en autonomía. Somos un territorio insular, somos de extrema insularidad, estamos ubicados en otro territorio, en otro continente, por lo tanto nos ha permitido avanzar porque genera menos resquemor, sobre todo, por ejemplo, con restitución territorial, con esos temas que son más peliagudos. Sin embargo, yo creo que a mí personalmente me enorgullece profundamente el rol que ha tenido el pueblo de Rapa Nui, porque se inicia desde que se comienza este estallido social y se vislumbra la posibilidad de participar a través de los escaños reservados, cuando se discute este proyecto de ley, finalmente se materializa. El pueblo de Rapa Nui se organiza a través de todas sus instituciones tradicionales, de todas sus autoridades locales, gobernación, alcalde, para llamar a primarias, porque era obviamente un proceso histórico de tal relevancia y de tal importancia para el pueblo de Rapa Nui que había que generar esta instancia para que el pueblo de Rapa Nui eligiera, pudiésemos debatir y pudiésemos presentar una propuesta conjunta de lo que se iba a demandar en este proceso. Y eso es lo que se hizo y eso es lo que se sigue haciendo. Ha sido muy difícil porque todavía se desconoce. A mí me llama mucho la atención que desconozcamos, por ejemplo, que Rapa Nui sigue cerrada. Lleva más de 2 años cerrada. Sí, por ejemplo, cuando se abre Nueva Zelanda y que tomamos medidas muy similares a Nueva Zelanda, los territorios insulares sabemos de sobrevivencia, por lo tanto nos encerramos, también es un mecanismo de sobrevivencia el pueblo de Rapa Nui. De hecho, este año fue destacado como uno de los 50 destinos turísticos por su resiliencia, precisamente por esa característica, por la revista Times. Por lo tanto, el pueblo de Rapa Nui sabe esto, sabíamos que no teníamos las condiciones para enfrentar una pandemia de la envergadura con lo que se estábamos viendo en las noticias, por lo tanto se cierra. Una decisión local, a pesar de todas las directrices a nivel nacional que se opusieron a esa medida, pero la autoridad dijeron no tenemos las condiciones, no tenemos ventiladores, no tenemos profesionales, se cierra. Y eso es hasta el día de hoy. Estamos viendo una situación muy compleja, política, social, principalmente económica, con un turismo que está 2 años paralizado,
Por lo tanto, la situación, no solamente para Rapa Nui, sino para el país completo, es muy compleja. Y lo que se me encomendó a mí como representante del pueblo de Rapa Nui fue de alguna manera darle una solución por la vía que se decidió en su momento, que es una vía democrática que tiene sus particularidades. Y eso es lo que se me encomendó, eso es lo que hice, y eso es lo que hice acompañada por todo el pueblo de Rapa Nui y por todas las autoridades hasta el día de hoy. Ahora nos encontramos obviamente en una etapa final de información, ya se tradujo la Constitución al Rapa Nui, hemos hecho ya reuniones más focalizadas que son vía Zoom, porque yo no puedo estar presencialmente, pero ha sido un acompañamiento mutuo. Yo los he acompañado, los he podido informar, yo no soy experta en todas las materias, yo soy una simple abogada, pero hay algunos temas que manejo mejor que otros, y en aquellos temas que han sido más difíciles de explicar para mí, hemos tratado también de invitar a distintos convencionales que han hecho un trabajo en las diferentes comisiones, especialistas en la materia, académicos, etc. Entonces, el pueblo de Rapa Nui se destacó también en la participación y consulta indígena, firmó un convenio con la convención para poder difundir, realizar programas, cápsulas y hacer todas las traducciones necesarias y informaciones focalizadas tanto con niños, niñas, adolescentes, personas mayores, etc. Entonces, el pueblo de Rapa Nui, un 7 con respecto al proceso, vislumbró obviamente con la altura de miras que se requiere que este proceso era histórico, era importante y lo aprovechamos y finalmente se ve traducido en la incorporación de nuestra principal demanda, que es la ratificación de un tratado de voluntades, que estamos esperando más de 133 años para que fuese ratificado y finalmente ahora en este nuevo proyecto de constitución se plasma dicha ratificación. Importante. Hassan. Bueno, como bien dice, al final ha habido un montón de mitos y de desinformación, entonces lo que ahora les toca a todos ustedes como constituyentes es ir a comunicar a sus respectivos territorios el verdadero contenido. Y también dijiste que has estado muy metido en el tema del Estado regional y de la participación indígena, que son dos temas en realidad que han sido parte de las noticias falsas, ¿cierto? Lo que dicen en términos del Estado regional, que eso va a terminar dividiendo a Chile, y sobre todo porque ahora la Constitución posibilita a gobiernos subnacionales a endeudarse, vamos a terminar divididos y además endeudados. ¿Ya? Con esto de la participación indígena va a haber un veto de un grupo minoritario además que va a tener poderes por sobre todos los demás chilenos y van al final a recibir ayudas para ellos, dejando a los demás, como dije, dividido y endeudado. ¿Cómo responde a esas críticas que andan tanto en redes sociales? Bueno, esta representación del pueblo de Rapa Nui me obliga de alguna manera a incorporarme a la Comisión de Forma de Estado, porque Rapa Nui es un territorio que obviamente tenía que ser abordado en dicha comisión, sobre todo por las particularidades, porque somos un territorio especial y porque eso había que no solamente mantener en esta nueva propuesta, sino que avanzar con respecto incluso a los territorios especiales, que está solamente enunciado con respecto a Rapa Nui y a Juan Fernández en esta constitución actual. Con respecto al Estado regional, lo primero que me gustaría señalar a mí fue la composición, que es súper interesante. Es una comisión que se crea provisoriamente, se mantiene en las comisiones definitivas y se compone principalmente por convencionales con distintos perfiles políticos, carrera, etcétera. Hay exintendentes, exalcaldes, exconcejales, académicos, pero todos los 25 convencionales éramos de regiones. Yo creo que eso fue crucial porque no había que explicar nada. Todos sabíamos cuáles eran las principales falencias de los territorios, qué es lo que había que profundizar. Esta descentralización que es más bien han sido parches a través de la historia de Chile, por lo tanto había que proponer un mecanismo serio, un modelo de descentralización que fuese completo, no solamente brindar de mayores atribuciones y facultades a los territorios subnacionales, sino que sea una propuesta de descentralización real de nuestro país. Y en ese sentido se ha avanzado bastante. O sea, nosotros nos acompañamos, esta comisión, por muchas universidades, muchos académicos. Fue la comisión que más se desplegó a nivel país. Alcanzamos a recorrer 8 regiones. Escuchamos muchas audiencias públicas, nos trasladamos a los distintos territorios con
tuvimos reuniones tanto con la Asociación de Alcaldes, de Gobernadores, etc. Entonces, los problemas estaban bastante diagnosticados hace mucho tiempo. Y lo que se propone finalmente es una verdadera descentralización porque se brinda de autonomía a los gobiernos subnacionales. Y también se cambia esta lógica de pensar desde lo nacional a lo local, sino que dar vuelta a esta lógica y comenzar a tomar las decisiones desde lo local a lo nacional. Y eso, bueno, yo que soy de Rapa Nui y que sé que finalmente el país centralizado tiene sus... Yo creo que el claro ejemplo, y vuelvo a recalcarlo, es que la isla siga cerrada. Es una de las principales causas de este centralismo, que las decisiones no se han podido tomar desde los territorios, que no podamos avanzar en una salud como corresponde en territorios que están a 3.700 kilómetros de distancia, y que además viene acompañado con una descentralización fiscal. Esto en ningún momento debe ser visto como la fragmentación del país, todo lo contrario, y eso se recalcó una y otra vez en todos los debates que tuvimos en la comisión, incluso está consagrado en el artículo 3, que lo enuncia claramente que Chile es un Estado unitario. Por lo tanto, yo primero haría el llamado a ver esta propuesta de Estado regional en su completitud, ¿ya? No solamente como las facultades adicionales que se van a tener, sino que la posibilidad real de centralizar nuestro país, que es bastante urgente. Eso se notó sin duda con la pandemia, que relevó además que los primeros en llegar a solucionar los problemas son siempre los municipios. Por lo tanto, hay que reforzarlos, hay que brindarles de los recursos, no solamente las atribuciones, porque uno puede darle las atribuciones a un municipio, por ejemplo, la ley Cholito, pero no los recursos, y finalmente termina en ley muerta. Y con respecto a la plurinacionalidad, bueno, yo he escuchado de todo. La plurinacionalidad es un proyecto político, es una propuesta que nosotros decidimos como colectivo, como este órgano colectivo, paritario y con representación de los pueblos, que decidimos que Chile, este nuevo Estado de nuestro país, iba a transitar desde un Estado que jamás se había hecho cargo de los pueblos originarios, que tiene una deuda con respecto a estos pueblos, que han sido propuestas desde la vuelta a la democracia, una y otra vez han sido más de 14 proyectos de leyes para reconocer a los pueblos, que ninguno llegó a buen puerto, y finalmente nuestro país, que es el único, junto a Uruguay, dentro de la región, que no ha reconocido a sus pueblos, transita desde un Estado homogéneo, que habla solamente una lengua, que tiene solamente una bandera, esta falacia también de un Estado que es homogéneo, que todos somos iguales, a hacerse cargo finalmente de algo que en la práctica sí lo es, que Chile está compuesto de una diversidad no solamente cultural, sino que geográfica, idiomática, y que esta composición diversa enriquece al país, y jamás eso debe verse como algo que fragmenta un país, todo lo contrario. Y todos los países que han podido de alguna manera transitar en busca de soluciones de reparación, de justicia, de incorporación de derechos, van en esa línea de reconocer estos derechos, que son derechos humanos, y transitar hacia una vía democrática de solución de conflictos que obviamente nadie desconoce que existen. Tiare, otra de las fake más frecuentes tiene que ver con el tema de la consulta indígena. Lo hemos explicado acá, que hay tratados que ha firmado Chile, el 169 de la OIT y un montón más que simplemente se están actualizando al reconocerlo en la Constitución, pero ¿nos podría explicar de manera simple para que la gente entienda de qué se trata esta consulta indígena? Porque muchos piensan que es para todo, que en el fondo hoy día una persona que no pertenece, ¿cierto?, a un pueblo originario versus a un chileno va a estar en ventaja frente a cualquier tipo de litigio. Y eso sabemos que no es así. Bueno, la participación es un tremendo avance, la participación directa me refiero, en esta nueva propuesta, pero con respecto a la consulta indígena, lo primero que hay que señalar es que ya es un compromiso asumido por nuestro país. Eso pareciera como que la consulta por primera vez se plasma, no, la consulta indígena se incorpora a nuestro país una vez que Chile, después de harto debatir, porque también fue una de las promesas, recordemos, del presidente Elwin con la vuelta a la democracia, una de las promesas de finalmente ratificar el convenio 169, que es de 1989. Pero Chile ratifica este convenio en el 2008 y finalmente rige nuestro país a partir del 2009. Y por lo tanto, la consulta indígena desde el 2009 en adelante ya se implementa en nuestro país. El pueblo de Rapa Nui tiene una vasta experiencia en consultas indígenas, la mayoría, por decir la última,
todas las consultas indígenas han sido vinculantes, todas las decisiones que se toman en Rapa Nui son vinculantes, obligan finalmente. Y no pasa nada. Hemos decidido la incorporación de, por ejemplo, de la creación de una ley de residencia que restringe derechos de residir en el territorio por razones medioambientales. Hemos decidido también la creación de un área marina costera protegida de múltiples usos, entre muchas otras materias. Han sido más de 10 consultas indígenas y la última que se llevó a cabo el 2019, que termina hace poco, con respecto a la derogación del artículo 13 y 14 de la ley Pascua. Esa es la consulta indígena, no es nada nuevo, nuestro país se obliga y rige en nuestra legislación porque nuestro país ratifica este tratado que es el convenio 169. Con respecto al consentimiento, hay primero que ver dónde está planteado. ¿Ya? Esta es una norma que surge en la Comisión de Forma de Estado, que es la cual yo formé parte, y se refiere a los mecanismos de participación en ese contexto, ¿ya? A nivel territorial, a nivel de las entidades territoriales. Y esto va relacionado obviamente con la consulta consagrada como un derecho que está en el capítulo de derechos fundamentales, que es tal cual como el convenio 169, no cambia nada y no innova en nada y no es nada vanguardista con respecto a lo que existe hoy en día. Con respecto al consentimiento tampoco, el consentimiento está consagrado también en instrumentos internacionales. Pero hay que situarlo obviamente en el marco en el que se discutió, dentro del marco de las autonomías territoriales, dentro del marco de las entidades territoriales autonómicas, que es la nueva propuesta de nueva constitución, y para casos excepcionales. El consentimiento se busca obviamente cuando son casos excepcionales, por ejemplo, RALCO. Claro. Ese es un caso. Quiero instalar un RAL con Rapa Nui. Sí, y bueno, lo único que yo invitaría, yo creo que hay mucho desconocimiento, y no solamente dentro de la convención, o sea, de abogados, que uno diría, bueno, la ley siempre se ha presumido conocida por todos, pero los abogados tienen como una doble responsabilidad ahí porque son derechos humanos, son derechos además a los cuales nuestro país se ha comprometido no ayer, sino que hace muchos años atrás. O sea, el convenio es de 2009, como te señalaba, además Chile adhiere a la Declaración de las Naciones Unidas del 2007 y eso no lo podemos desconocer. Nuestro país se compromete, uno puede discutir jurídicamente si es soft law, si es un derecho como más blando, ¿no? Pero eso uno no desconoce que al momento en que un país se compromete o adhiere a un documento, ya sea una declaración o a un tratado, hay una responsabilidad del país con respecto a esos temas y hay que avanzar en esos temas. ¿Ya? Jamás uno, a mí lo que me preocupó mucho en la convención y que me pasó bastante y que fue bastante retroceso, porque uno puede entender que estos temas se han resistido. Puede ponerse en el escenario, puede entender que a uno no le guste quizás, pero lo que es grave, creo, es cuando uno retrocede, sobre todo con instrumentos internacionales que son bastante obsoletos ya. Uno esperaría quizás, siendo ambiciosa también como ciudadana chilena, que uno podría tener como la oportunidad de ser vanguardista. Yo creo que la vanguardia realmente en esta propuesta tiene que ver, por ejemplo, con la paridad. La paridad es un tremendo mecanismo, si esta constitución se llega a aprobar, es un tremendo mecanismo que va a ser ejemplar a nivel mundial. Y ahí vamos a tener que decir algo. Con respecto a la consulta indígena también, hemos sido vanguardistas en el sentido de que es el único proceso constituyente en que se ha realizado una consulta indígena. Eso es vanguardista. Pero solamente actualizar nuestra legislación en base a los estándares internacionales de instrumentos que ya son bastante obsoletos, estamos hablando de una convención de 1989, muchas cosas han pasado entre medio. O una declaración del 2007 también, los pueblos, todos los pueblos... muy rápido, en todo contexto. Tenemos una crisis sanitaria, muchas cosas van a cambiar, tenemos una crisis climática, y todo eso o sea, el derecho internacional es mucho más lento, lamentablemente el derecho es mucho más lento de lo que va ocurriendo, pero tenemos una tremenda oportunidad como país. Y yo, por ejemplo, con respecto a materias que tienen que ver con el resguardo de la naturaleza, con hacerse cargo del cambio climático, con los derechos sociales que se incorporan, con la paridad, con los derechos humanos, yo creo que es una muy buena y responsable propuesta porque se avanza considerablemente en consideración a lo que tenemos hoy en día, porque también hay que hacer ese símil, hay que hacer esa comparación entre cómo estamos, cómo nos situamos en esta discusión y el texto nuevo. Y qué es lo que proponemos. Obviamente no todo lo que hay, yo creo que todos los convencionales lo han dicho hasta el cansancio, se ajusta a lo que a mí me hubiese gustado. Uno cede, y esos son los consensos finalmente. Yo como pueblo de Rapa Nui tenía una demanda muy clara, pero soy chilena, y eso yo creo que
por primera vez, después de mucho tiempo, yo soy chilena, estudié acá, estudié en la universidad, siempre me he sentido chilena, representaba a mi país en distintas actividades en deportivas, culturales, pero por primera vez me sentí como excluida, como si fuese un alien, así como si los Rapa Nui no fuésemos parte de este país, como si Rapa Nui no formara parte de Chile, como si hablar el idioma Rapa Nui fuese una ofensa para algunos. Y yo creo que paulatinamente tenemos que hacer esa transición, no solamente constitucional, sino que como país, como sociedad, de ver que esta diversidad existe. El pueblo de Rapa Nui tiene un idioma propio, está situado en un territorio, es un continente diferente, se viste de una manera protocolar para circunstancias importantes, y nos tenemos que empezar a familiarizar con eso, que son 11 pueblos, cuáles son los 11 pueblos, cómo se llaman, cuáles son sus idiomas. Y yo creo que independiente del resultado, y siempre le digo, no me va a cansar de decir, independiente de lo que pase el 4 de septiembre, lo que ha ocurrido en Chile ha sido maravilloso en términos de poder discutir estos temas, de poder hablar de Estado regional, de poder poner los problemas sobre la mesa, de poder decir que existe el derecho a la consulta, y cómo opera, y cómo ha operado en Chile, y por qué Chile se incorporó a este convenio, y qué pasó antes, y qué va a pasar después. Yo creo que ha sido un momento muy importante de debate, de deliberación, obviamente no exento de polémica, no exento de ignorancia también, de faltas de respeto, pero es un proceso que no es fácil, es un proceso que con el tiempo yo siento y tengo la esperanza de que como país vamos a poder ponernos, ir subiendo estos peldaños de diálogo y poder dialogar fundamentadamente. Y eso se está produciendo, o sea, las fake news van a seguir existiendo, pero cada vez va a haber una ciudadanía más informada, cada vez van a haber elementos comparativos en que uno puede decir, a mí no me gusta esto porque creo que debiésemos ser un país homogéneo, o porque la bandera chilena debiese ser la única. Pero eso es un debate, y eso es lo que ha generado este proceso, con lo bueno y con lo malo, con la división que sigue existiendo. A mí eso es lo que me sigue preocupando, o sea, la Constitución, lamentablemente le pusimos todas las fichas a la Constitución, y la Constitución no puede resolver todo esto. Es solamente un mecanismo jurídico, además, jurídico-político, pero hay otros mecanismos que no hay que desestimar. Está el Congreso, la composición del Congreso es fundamental, por quienes votamos es fundamental. Van a ser finalmente, si es que se aprueba, quienes van a tener una tarea mucho más difícil que la Convención, porque hay muchas materias que son finalmente encomendadas al legislador para que puedan profundizar, por ejemplo, con pluralismo jurídico, con todos los derechos que se consagran, porque lo que se consagra en este borrador son derechos en términos genéricos, pero finalmente quien le da un aterrizaje práctico, quien le da el cuerpo, los contornos, es finalmente el legislador, y eso es una tarea que viene después. Para el nuevo Congreso. Jaime. No, estaba atentamente escuchándote, Ale, y hay varios elementos que me hacen mucho sentido. Primero, el establecer esta idea de que un Estado puede estar conformado por diversas naciones. Yo creo que eso es importante entenderlo, y creo que también es importante entenderlo y quitarle peligrosidad a la idea, ¿no? La mayoría de la gente tiende a, no sé si la mayoría de la gente, pero los sectores más conservadores tienden a ver esto con cierta peligrosidad. En ese sentido, el pueblo Rapa Nui, como tú bien lo describías, Tiare, el hecho de estar configurado geográficamente de manera lejana, ha tenido privilegios en resguardar su cultura, y además en esta suerte de romantización, que yo no sé si es tan positiva tampoco, tengo que ser bien honesto, de la cultura Rapa Nui, del lenguaje, de cómo se va dimensionando. ¿Cómo fue el trabajar, que creo que es algo que lograron hacer de manera muy positiva, el trabajar con 11 naciones diversas, con diversos lenguajes, con diversas necesidades, como tú lo mencionaste hace poquito, entender cuáles eran las necesidades globales, por así decirlo? Porque eso ya es un trabajo en sí, que probablemente nadie lo ve, pero en definitiva tuvimos 11 pueblos originarios que tuvieron también que ponerse de acuerdo respecto a qué es lo que eran los derechos fundamentales que ellos querían poner dentro de esta Constitución, que además, como tú bien lo describías, y creo que hay que enfatizar eso, es un marco. El legislativo es el que tiene el poder máximo. Yo creo que aquí la gente está tratando de
de establecer una mirada muy particular respecto al proceso y respecto a la Constitución que vamos a votar el 4 de septiembre, pero como tú bien dijiste, es un marco, y la gracia de una buena Constitución es que sea un marco además que de alguna manera yo puedo interpretable en algunos aspectos, para que justamente vaya avanzando de acuerdo a cómo van avanzando las sociedades. ¿Cómo ves tú, cómo fue el proceso de ponerse de acuerdo en estas 11 naciones para también desarrollar un texto que los satisfaciera a todos y que estuviera en coherencia, como tú bien decías, con un Estado que los acoge en definitiva? Bueno, cuando yo salgo de la isla el 2 de julio del año pasado, a mí se me encomendó una sola tarea, que fue la ratificación de la ratificación del Tratado de Voluntades, porque es la demanda del pueblo Rapa Nui que se ha repetido en todas las instancias que hemos tenido la oportunidad de manifestarlo. Pero me podría haber quedado perfectamente ahí, insistir en la ratificación. Yo traté también de traer Nueva Zelanda al debate, Nueva Zelanda, Hawái, Rarotonga, como ejemplos, porque claro, uno se sitúa siempre, que también siento que es un error, se sitúa solamente en el continente americano, pero si por algo hemos dicho hasta el cansancio que Chile es un estado, Chile es un país tricontinental, y bueno, hay que sentirse orgulloso de esta tricontinentalidad. Tenemos a Rapa Nui, que está en la Oceanía, tenemos la Antártica también, y eso está incorporado en el nuevo borrador y que me enorgullece, porque finalmente nos empezamos a hacer cargo de esa tricontinentalidad, y que con el potencial que tiene además, sobre todo con lo que está pasando, Nueva Zelanda, Australia, yo creo que Chile ahí también tiene una tremenda oportunidad, un potencial, de alguna manera lo están mostrando con esta diplomacia turquesa. Pero Rapa Nui es un tremendo potencial y eso hay que verlo así. Yo me podría haber quedado perfectamente solamente representando al pueblo de Rapa Nui, que se consiguió a través del artículo que se aprueba finalmente, donde se reconoce y se ratifica este Tratado de Voluntades. Pero había que trabajar en conjunto. Yo formo parte de algo superior. Yo no solamente aquí represento al pueblo de Rapa Nui, sino que había que construir una constitución para todos los chilenos y chilenas. Y ahí es cuando nos situamos, que nos toca situarnos como escaños reservados. Somos 17 representantes de los pueblos que, bueno, tuvieron representación. El pueblo Selknam se viene a incorporar con este reconocimiento en este proyecto ahora, que está en tramitación en el Congreso, pero finalmente se adelanta con este reconocimiento constitucional. Y bueno, y lo que eventualmente pueda pasar con otros pueblos, si es que así ocurre, se deja también esta puerta abierta. ¿Qué es lo que nosotros hicimos? Las demandas son compartidas, o sea, son demandas que no son mías. Yo soy la continuación de un trabajo de muchos Rapa Nui antes que yo, que estuvieron en la discusión de la Ley Pascua, que es la única legislación que tenemos con respecto a los pueblos indígenas. No tenemos ni siquiera un ministerio que se haga cargo de estas materias, está todo como fraccionado en distintos ministerios. La consulta está en desarrollo social, por ejemplo. Por lo tanto, fue buscar qué es lo que nos unía transversalmente como pueblo. Y eso fue lo que nosotros hicimos. Primero fuimos súper estratégicos. Estratégicos en el sentido de que no venimos a ser amigos. O sea, yo sabía obviamente... ¿Qué iba a haber problema? Sí, o sea, sí. No es fácil. El pueblo de Rapa Nui tiene sus particularidades. Somos una isla, somos territorio especial, administramos nuestro patrimonio. Yo me relaciono mucho más con Nueva Zelanda, pero bueno, había que trabajar en conjunto, había que dejar. Yo creo que lo que nos ayudó bastante fue que somos independientes. Y aunque esto pareciera cliché de que los pueblos, los representantes de escaños representamos a los pueblos, no, es así. O sea, yo no soy... quizás si yo hubiese entrado como Evópoli o como Frente Amplio, hubiese tenido ahí una disyuntiva, porque o represento a mi partido o represento al pueblo de Rapa Nui, porque no necesariamente se cruzan. Sí. Y bueno, si hubiese sido, por ejemplo, Evópoli, tendría que haber votado todo rechazo con respecto a las materias de los pueblos indígenas, y el ser independiente me permite representar a mi pueblo. Yo no me mandé sola en este proceso, yo consulté constantemente con respecto a distintas materias, las primordiales, obviamente se entiende. No voy a estar preguntando Banco Central cuando es un debate que es mucho más técnico y mucho más jurídico. Nunca te desarraigan. Lo que pasa es que, perdón que te interrumpa, porque esto es muy importante con respecto a una situación que pasó antenoche, en un programa de televisión donde está el senador Chaguán, donde él en un momento de la segunda consulta dice: soy orgulloso representante y senador de Rapa Nui y estoy muy feliz de representarlo. Y aparece después un tuit de Cristian Pacarati diciendo: usted en realidad en 2 años y medio no se ha preocupado del cierre de la isla, no ha venido nunca para acá, no nos representa. Entonces, ese problema, ¿cierto? Que en el fondo
es por una repartición territorial que termina Chaguán siendo representante de Rapa Nui y no porque tenga una vinculación con el pueblo, se puede solucionar con la presencia de escaños reservados. Sí, yo soy muy cuidadosa con el lenguaje porque, claro, yo, y lo he dicho con propiedad, yo represento a mi pueblo porque yo salgo de elecciones primarias, mi pueblo me ratifica en mayo y he sido acompañada en todo momento y bueno, y yo voy a tener que explicar todo el proyecto, si al final yo represento a mi pueblo, pero me voy a tener que hacer cargo desde el artículo 1 hasta el último porque formé parte de este proceso. Pero con respecto a la declaración de Chaguán, yo creo que hay que ser cuidadoso. Una cosa es representar a Rapa Nui, porque Rapa Nui forma parte del Distrito 7 y porque él es senador del Distrito 7, dentro de los territorios está Rapa Nui, pero hay una diferencia entre ser Rapa Nui y hablar por el pueblo Rapa Nui y ser un senador de la quinta región, que cabe las casualidades que porque formábamos parte de la quinta región, él representa a dicho distrito. Claro. Distinto es, por ejemplo, el Jotu Iti, que él es Rapa Nui, además diputado. ¿Por qué lo digo? Porque me pasó mucho en la convención, o sea, esto de que todavía no estamos acostumbrados, no solamente a los pueblos indígenas, sino que las mujeres también pasan cada vez menos, porque hay un movimiento feminista muy fuerte, los niños, niñas y adolescentes, como que otros hablen por ellos. Y a mí me pasó mucho en la convención, así como, es que los pueblos necesitan, o la plurinacionalidad, por ejemplo, si los pueblos decidimos, en conjunto con el resto de los convencionales, que eso era una propuesta política que a nosotros nos acomodaba y era de la manera en que queremos tener esta nueva relación con el Estado, yo encuentro, y que lo he escuchado también como, no, ese no era el mecanismo que había que llevar. ¿Por qué? O sea, si el pueblo Rapa Nui cree, porque si el pueblo Rapa Nui hubiese participado solo, hace lo que tiene que hacer y se retira, pero el pueblo Rapa Nui se suma a la plurinacionalidad. Exacto, después te pregunté lo que te preguntaba. Nosotros nos autodenominamos Nación Maoji Polinésica, nación. Y por eso está la diferencia entre pueblos y naciones. Nación, situados en un territorio, tenemos una cultura que compartimos, hablamos del mismo idioma, hay una serie de particularidades que nos sentimos como nación. Pero la plurinacionalidad fue, de alguna manera, pasar de ser Rapa Nui y pasar a formar parte de algo mayor. Y por eso para mí la plurinacionalidad es totalmente distinta a lo que se presentan. Hacemos un esfuerzo también como Rapa Nui de buscar una solución, una propuesta que nos haga sentido a todos. Y esa es la plurinacionalidad. Y aquí me detengo con lo real. Yo creo que lo que ha pasado mucho en Rapa Nui, mucho, han sido senadores, diputados políticos que han representado a los Rapa Nui, se han sentido con este orgullo de representar a Rapa Nui, pero muy distinto es cuando es finalmente el Rapa Nui quien tiene voz y voto y puede decir con propiedad cuáles son los verdaderos problemas que tenemos. Y lamentablemente, lo que yo por lo menos pude percibir de lo que él debatió, la lengua es un problema sin duda porque desaparecen, pero no es lo basal que nosotros necesitamos. O sea, los problemas son mayores, son más profundos, tienen que ver con la libre determinación, tienen que ver con otras cosas. La lengua obviamente va como consecuencia. Ayuda, pero no pasa todo. Pero hay otras demandas que son mucho más profundas. Es bien interesante lo que cuentas, Tiare, en términos de la experiencia de haber participado como representante de tu pueblo negociando con otros, porque es realmente una experiencia que es en sí misma parte del cambio cultural que se propone. Es muy distinto tener un diputado o diputada que, además de ser de un partido, además de ser de un distrito, es de origen de Rapa Nui, en comparación con una persona elegida específicamente en cuanto miembro de ese pueblo. Entonces, la experiencia de todos los escaños reservados es el cambio cultural de empezar a ver las negociaciones, porque por supuesto existe un espectro de distintas posiciones políticas dentro de esos pueblos, pero no están dentro de la institucionalidad, ni siquiera se han tomado la forma de la institucionalidad, existan dentro de esos pueblos simplemente. Entonces, esto es el primer paso para que puedan empezar a institucionalizarse esas diferencias. Y entonces la experiencia que cuenta es como un lindo testimonio de cómo en el futuro va profundizando, porque es cumulativo, esa experiencia de institucionalizar la representación política de un pueblo particular en cuanto pueblo. Entonces eso
entiendo y agradezco mucho la explicación. Pero me quedé pensando de algo que dijiste antes, de que esta constitución es vanguardista, y uno podría decir que este tema de los escaños reservados junto con la paridad es un ejemplo precisamente de ese vanguardismo, y permite entonces ser parte del cambio cultural que luego va a profundizarse. Pero yo lo veo un poco externo, porque tú hablas como abogada, además de representante de ex representante de la Convención Constitucional, y al final en la práctica uno vive esas experiencias. Pero en la teoría, cuando uno analiza desde las ciencias sociales del derecho, por ejemplo, ¿no? hay dos maneras de entender eso en términos de la dirección de la causación. Una cosa es que hay dentro de la sociedad ciertas costumbres, ciertas prácticas que luego se codifican en el derecho, ¿cierto? Entonces uno puede tener la élite jurídica que cambia más lentamente, pero las costumbres de la ciudadanía vienen primero y luego cambia la posición jurídica. Pero al otro lado también puede ocurrir que uno puede tener leyes que se crean y eso va cambiando la actitud de la ciudadanía, ¿no es cierto? Eso lo vemos mucho con temas como el derecho de matrimonio igualitario. En varios países que han sido ultraconservadores, la creación legal de estas cosas ha cambiado la mente de las personas. Entonces hay una bidireccionalidad. Lo que me preocupa es la pregunta que te tengo. Es que dentro de esas dos cosas, viendo desde la ley hacia el cambio cultural y el cambio cultural hacia la ley, una constitución puede ser vanguardista, pero también tiene que tener cierta cercanía con las mayorías. Al final no se puede ser vanguardista sin apoyo mayoritario. Y lo que preocupa es que con estos temas vanguardistas que parecen lejos del sentido común de la gente, se está perdiendo lo más directo de una nueva constitución en términos de las ayudas directas para las personas, que hace que haya un apoyo general para esos cambios vanguardistas. Porque cuando se cambia una ley, es un gobierno que cambia la ley. Y a pesar de que esa ley específica es vanguardista y no cuenta con tanto apoyo, el gobierno en su conjunto, un gobierno elegido democráticamente, y es lo que tiene ese apoyo para luego convencer con los otros temas. Lo que preocupa es que vemos mucho de la vanguardia, muchas de las innovaciones jurídicas, mucho de esto de ir haciendo cambios culturales. Pero lo que no veo en el debate público es cómo eso se vincula con el apoyo mayoritario de dónde está la ciudadanía en este momento. Sí, es una súper interesante como análisis y también temor. O sea, yo debo decirlo como representante del pueblo de Rapa Nui, porque claro, esta vanguardia donde aparece esta representación, no solamente proporcional, sino que representativa, porque proporcional podríamos haber puesto solamente escaños del pueblo mayoritario, que el pueblo mapuche, y quizás no hubiese tenido participación el pueblo de Rapa Nui, que tiene muy pocos habitantes, que se cuestionó mucho la representación mía y de la representante del pueblo Yagano, Cahuáscar, porque claro, fuimos electas con muy pocos votos en términos numéricos, cuantitativos, porque el pueblo de Rapa Nui es pequeño. Entonces, claro, si a mí me votan con el 40%, que son poquito menos de 1000 personas, a algunos les parecerá que no merecía a mí haber formado parte de esta convención, pero yo represento, o sea, fue el 40% del pueblo de Rapa Nui. Pero con respecto a al tema, claro, a mí, ¿qué es lo que me produce con respecto a esto? Porque se propone este mecanismo vanguardista, que es la incorporación no solo proporcional, sino representativa. El verdadero temor que yo tengo ahora como Rapa Nui es que efectivamente toda esta desinformación, todo este no acompañamiento tanto informativo, de las implicancias prácticas, de lo que significa la verdadera plurinacionalidad, o sea, o que nosotros decidimos como país, porque esto no termina, acá la plurinacional es solamente un proyecto, sino que cómo esto se va construyendo, decantando. Lamentablemente lo veo con dos temas particulares, que tienen que ver principalmente con la plurinacionalidad y con el pluralismo jurídico, que fue uno de los otros temas que se transformaron de repente en un derecho que se consagra a 11 tribunales diferentes que se fueron multiplicando progresivamente a medida que la proporcionalidad de la población indígena aumentaba en distintas regiones. Que efectivamente tengamos un retroceso, que este apoyo mayoritario, que también tiene que ver con no poder llegar con la información adecuada, con no poder explicar estos temas como corresponden, de no tener el tiempo suficiente, de que se genere este rechazo hacia la diversidad, que se genere como esta
este retroceso incluso en los escaños, que cuando se discuta la ley de quienes finalmente van a formar parte del Congreso, que no sea representativo, que sea solamente proporcional, por ejemplo. Entonces son esas cosas, o el pluralismo jurídico, que se genere tal temor que incluso, que se discutió en la Convención, que incluso se restrinjan derechos que el derecho internacional no restringe. Por ejemplo, cuáles son las materias que deben hacerse, que se pueden abordar. Entonces eso es lo que a mí me preocupa, que efectivamente, que este vanguardismo que fue propuesto y de alguna manera celebrado como la paridad, yo siento que la paridad ha tenido un avance mucho más dinámico, mucho más aceptado, como tú lo decías, que va acompañado quizás con estos movimientos, con esta información, que no lo ha tenido, que no ha tenido la recepción con respecto a las materias de los pueblos indígenas. ¿Y qué es lo que podría significar? Podría significar que estos temas finalmente sigan paralizados y que no se avance considerablemente, o también podría significar un rechazo, que eso es lo que a mí me da como temor, porque un rechazo hacia la diferencia, hacia la diversidad. Y bueno, y un trabajo que yo no tengo la respuesta, solamente creo que es un trabajo que no se puede disociar, como efectivamente lo señalas, de este apoyo mayoritario, pero no solamente tenemos que apoyarnos en este apoyo mayoritario, o sea, el que nosotros como país avancemos en reconocernos no tiene que ver con las mayorías, tiene que ver con mayor educación, tiene que ver con otras cosas, tiene que ver con que nos hagamos finalmente cargo de esta plurinacionalidad de los hechos. Y eso no va solamente con más o menos reconocimiento de derechos, o la plurinacionalidad, la interculturalidad o la multiculturalidad, tiene que ver con este tránsito hacia el cambio que hay. Como lo dice muy bien Adolfo Millador, sí, que es como mejor orador que yo, como espejo roto, así como el reconocernos finalmente, que empezar a mirarnos y empezar a ver esta composición de país, porque me pasa mucho, y me pasó mucho en la convención, de que uno pareciera como estar muy cómodo dentro de tu región o dentro de tu comuna, pero cuando te sacan de ahí es como es un país distinto. Y que nos empecemos a hacer cargo de que Chile es diverso. El norte de Chile requiere ser abordado de manera diferente, el sur también. Dentro de esta diversidad climática, geográfica, existen pueblos que deben coexistir. El pueblo mapuche no es uno solo, sino que hay identidades que también hay que distinguir, y yo creo que eso finalmente no es fácil, pero independiente de la complejidad y lo que signifique esto, yo creo que el hecho de que lo estemos conversando, el hecho de que esto se discute, ya es un tremendo avance. Porque la plataforma, el contexto, el techo que entrega esta Constitución, yo creo que es muy importante, y por eso también para los pueblos originarios yo siento que el 4 de septiembre es una hora, o tal vez un nunca, porque las cosas van a ir mucho más lento si viene al frente gana el rechazo. Te voy a transmitir algunos comentarios para ir cerrando ya y agradeciéndote tu presencia, Tiare. Sandra Gaete, que nos dice: Clarita, Tiare, me aclaró un montón de dudas que tenía. Paula Francisca Jara: tanto espanto por una palabra que es tan hermosa, y esa es plurinacionalidad. Claudia Medina: mis respetos para Tiare, me emociona oírla hablar, estoy totalmente de acuerdo con ella. Miguel Arévalo: por eso me gusta vivir en México, dice él, acá hay diversidad de pueblos y todos nos respetamos, y nadie se molesta de que hablen sus lenguas y tengan sus costumbres. Por eso yo coincido con Tiare en que acá hay mucha ignorancia, y es cierto, es un camino que estamos recién comenzando. Tiare, gracias por estar acá, y por supuesto invitada cordialmente cuando sea necesario. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y por las preguntas. Muy bien, que estén muy bien, ¿eh? Y de esta manera vamos cerrando el programa. Te agradezco a ti también, Hassan. Te agradezco, Jaime, por supuesto. Primera vez que estamos juntos en un panel, parece. Efectivamente. Habíamos coincidido en mucho gusto, pero tú como invitado una vez, creo. No, yo creo que Sí. no coincidimos nunca. Nunca, puede ser. Bueno, no. primera vez. No, pero yo quiero agradecer también el hecho de haber estado acá, y quiero dedicarle este programa en particular a Mónica Rincón, que no es ni Mónica Pérez ni Jimena Rincón. Sí. Y que la mencionamos. Y ni es la tantas fusión veces. Y no es la fusión, exactamente, y no es la fusión de las dos. Sí, sí. Y tú que también estás muy vinculado al mundo de la arte y la cultura. Yo soy muy aficionado también. Es un día especialmente doloroso porque se acaba de conocer la muerte
del vocalista de la Rue Morgue, de Francisco. No te puedo creer, sí, sabía que Valenzuela. estaba mal, pero no sabía Estaba que... con algunos problemas, lamentablemente falleció. Las condolencias para todos los músicos. Hoy día falleció Abdullah Umidbar, un hombre clave en el desarrollo del cine chileno. Del cine chileno, exactamente. Desde la década del 60 en adelante. Así es que un día doloroso para el mundo del arte y la cultura. Enviamos las condolencias a su familia. Somos comunidad y estamos presentes en todos los momentos. Nos despedimos, el reencuentro es mañana a través de nuestras redes a las 11 de la noche en la radio de la Universidad de Chile con el resumen, en Be Cool por supuesto, en Primitivo Radio, en Radio Gol de Viña, estamos en todos lados. Será hasta mañana, que tengan una linda tarde, chao chao.